fue el de las aventuras. Se nace aventurero. Las aventuras están dentro de nosotros y se realizan. Por dentro llevamos la carreta de nuestras vidas. Un bobo puede recorrer toda la tierra y nada le sucederá. Pueden haberlo fusilado en México y nada le habrá sucedido. Aventurero es aquel que realiza su corazón por el mundo, el tipo lleno de vida que crea las circunstancias y cuya llegada produce una transformación del ambiente. El camino es la línea de menor resistencia. Para abandonarlo tiene que esforzarse el espíritu. ¿Quién lo ha dejado? Uno que otro loco. Y los reformadores Solón y Licurgo simularon la locura para disculparse de querer reformar las instituciones. Fernando González, un viaje imprescindible. Entramos a despedirnos de parientes que veraneaban por allí, gente sedentaria que al vernos de viajeros a pie nos miraban tristemente como besánicos. Ninguno de nuestros conciudadanos, si es que en Colombia aún tiene uno conciudadanos, podía comprender nuestros motivos. Para ellos se camina cuando se va para la oficina, cuando se viene del mercado. No está aún una de las posibilidades mentales de nuestro pueblo el comprender los fines interiores. Hola, bienvenidos una vez más a otro programa de Enfocados TV. Como cada 8 días tratamos de hacer unos temas que sean de su interés y para el día de hoy pues vamos a hablar de un escritor más bien marginal, más bien poco reconocido, un escritor que sin embargo se ha ganado con sus letras el carisma de los jóvenes y que luego de sus 50 años de haber ya fallecido pues se le recuerda en un sitio bastante importante en Colombia como es Otra Parte, una especie de contexto irónico con cierto grado metafórico y también de cinismo, porque otra parte pues puede ser otra parte. Fernando González, un escritor antioqueño que ha venido siendo reivindicado por la corporación, su familia, la corporación Otra Parte, su familia y muchos denominados fernandólogos o gente que ha estudiado la literatura, lo que hizo este individuo, de manera que para ello tenemos un invitado, Mauricio Quintero, una persona muy grata aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira, estudió acá, vivió mucho tiempo en Pereira, luego se fue para Medellín y por razones del camino trabaja en Otra Parte y hace parte de esa corporación. Mauricio además es cuentista, escritor, en fin, una persona dedicada al mundo de la cultura. Mauricio, bienvenido a este programa de Enfocados TV y qué bueno tenerte acá. Bueno, muchas gracias Harold por la invitación. Es muy rico estar acá en el campo de la UTP, pues recordando viejos tiempos y viendo pues también como todo el movimiento que hay. Recordando a Fernando González, pues precisamente la primera vez que yo leí a Fernando González fue acá en la Universidad Tecnológica de Pereira. El profesor Julián Serna nos recomendó la lectura de Pensamientos de un viejo, entre otras obras, y bueno, eso fue un acercamiento espiritual que marcó pues una búsqueda que yo tenía en ese entonces. Y bueno, me dediqué también a conocer el resto de la obra de Fernando González. Generalmente cada 8 días nos desplazamos por alguno de los tantos lugares que tiene el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira y hacemos televisión en un set que es en vivo, un set donde la gente transcurre, pasa, mira y aprende un poco de cómo hacer televisión. Pero el tema que nos convoca hoy es Fernando González. Mauricio, hagamos un poco de pedagogía televisiva. En breve, una especie de mini biografía de Fernando González, algunas de sus obras, este escritor, cómo se hizo escritor, por qué decimos que es un escritor marginal, por qué causó tanta y sigue causando tanta polémica. Fernando nació pues en una provincia antioqueña, en Envigado, que ahora es una ciudad, pero en ese entonces era una pequeña villa. Es una ciudad de donde ha salido, pues ha sido cuna de intelectuales y de personajes pues que han tenido mucho que ver en la historia del país y también en sus quehaceres cotidianos, pues médicos importantes, por ejemplo. Fernando nació en esta cuna de intelectuales, aunque era un pueblo muy pequeñito y que no daba mucho de qué hablar pues a nivel nacional en ese entonces. Sin embargo, tenía una gran curiosidad desde pequeñito por temas
más allá de lo que le llegaba a través de su educación o de la tradición cultural pues de Colombia y de nuestros educadores. Entonces un lector precoz, porque era inquieto, su padre que era maestro de escuela le inculcó también el amor por la literatura y de esa manera él fue también pues como alimentando su curiosidad por el mundo y por el universo. Escribió. ¿Por qué se dedicó a escribir? Fernando tenía la necesidad de llevar diarios y esa pequeña libretica que vemos es un ejemplo de el primer libro que escribió Fernando González. Fue escrito en estas pequeñas libretas, que son las libretas en las que llevaban las cuentas los carniceros. Hay una anécdota que la mamá lo mandaba a la carnicería a comprar la carne y él se iba repitiendo una libra de cañón, media libra de chicharrón, y cuando llegaba a la carnicería se le olvidaba. Cuando llegaba el carnicero, lo veía a Fernando todo pensativo y le dijo: ¿qué, Fernando? ¿Le olvidó la lista? Y es que sí. Entonces el carnicero le hizo un regalo, le dijo: vea, llévese esta libretica y cada vez que la mamá le pida algo, anótelo ahí. Entonces él se acostumbró desde niño a escribir en esas pequeñas libretas todo lo que tenía que ver con su vida, pues la lista de los mandados y sus pensamientos. Entonces un diario de cualquier ser humano en la vida puede tener temas pues que abarcan todas las ciencias o todos los quehaceres, en fin, puede ser muy, muy abierto. Fernando entonces escribió de todo, pero su mayor inquietud a través de la vida y de sus escritos fue la parte mística, ¿cierto? Fernando escribió sobre 3 temas fundamentalmente. Uno de ellos fue la egoencia, o lo que él llama el complejo de... Perdón, no, la egoencia, que es uno, que es el ser íntimo, y de ahí parten varias frases de él, como por ejemplo, vivir a la enemiga, vivir a contracorriente, vivir en otra parte. Es como buscarse a sí mismo en otra parte, siempre pues una búsqueda personal y de enaltecer el yo. La lucha es con uno mismo. Decía el peor enemigo que uno tiene en la vida es uno mismo, por eso siempre hay que vigilar el perro que uno es. Eso justifica una frase que aparece en la finca de otra parte en latín, que dice cabe canem seu domus dominum. Eso quiere decir cuidado con el perro, o sea con el dueño de la casa. Lo que él estaba queriendo decir con eso era que la lucha era con uno mismo. Ese era su principal tema. Luego viene lo de el complejo de hideputa, que él llama el complejo de hideputa, que lo trata en Los Negroides, el gran mulato latinoamericano. ¿Por qué los colombianos queremos parecernos siempre a otros y no queremos recuperar pues nuestra identidad? Entonces la identidad, el trabajo con la identidad, para crear una cultura y una nación con personalidad. Y el último tema de él es la intimidad, el espíritu, que él lo define como la presencia. Por eso su penúltimo libro, bueno, la última parte de su obra se define en uno que se llama El libro de los viajes o de las presencias. Bueno, muy bien, Mauricio, esa pequeña sinopsis, uno cuando te escucha a ti en las conferencias que has ofrecido, así como varios, pues hay un recorrido bastante extenso para abordar al menos una partecita de la extensa y muy nutrida obra de Fernando González. Pero quisiera preguntarte así a manera de también, nuevamente, brevemente, que contáramos por lo menos las menciones de los títulos de los libros de él. Fueron 3 etapas en su vida. La primera, Pensamientos de un viejo, luego sale Payaso Interior, que es un libro póstumo, su tesis de grado llamado El derecho a no obedecer, ahí para. Luego tiene una segunda etapa, que es la más prolífica, ahí aparece Viaje a pie, un libro importantísimo, Don Mirocletes, Mi Simón Bolívar, Los Negroides, Salomé, El remordimiento, El hermafrodita dormido, Santander también, Don Benjamín Jesuita predicador, y El maestro de escuela, cierra esa etapa. Y la última etapa, que son 18 años después de escribir El maestro de escuela, en la última parte de su vida, escribe el libro de los viajes o de las presencias y la tragicomedia del padre Elías y Martina la Velera. Bueno, muy bien, vamos a un primer corte aquí en Enfocados TV y vamos a esa sección que se llama Sin Censura, preguntarle a la gente en la calle acerca de los escritores antioqueños, a quienes reconocen y qué piensan de ellos, y regresamos aquí para hablar con ustedes.
bueno publicar un libro duro, límpido, vivido. Qué bueno coger en mis manos otro como Viaje a pie, Don Mirócrates, un librito que fuera como para después de que pase el jaleo, para los que vendrán, que no se venda hoy, que no sea de ayer ni de hoy, sino de un lejano mañana, y que lo encuentren de pronto los semejantes al ser oculto que lo escribió, y vayan a buscarlo y a buscar su tumba y no hallen nada porque está allá más lejos de donde habitó antes de nacer en Envigado, de 160 a 200 páginas en octavo, forma francesa de bolsillo, de pasta rojo oscura, que si lo abren los de hoy, crean que se les olvidó leer, que eso no dice nada. Bueno, regresamos y venimos al cierre en este programa de Enfocados TV. Fernando González fue un tipo que siempre llamaba mucho la atención, Mauricio, y hay una anécdota bastante simbólica en relación con su profesión de ser abogado, de lidiar con varios casos. Hay una donde él dice que hay que esperar que el divino niño crezca para que se dirima un conflicto. Cuéntanos un poco en resumen esa anécdota. Bueno, la vida de Fernando González está llena de anécdotas. Esta es bastante curiosa y quedó inscrita en las monografías históricas de Antioquia. Fernando era juez en el Circuito Segundo de Medellín. Llega un testamento a su despacho de un hacendado envigadeño que se caracterizaba porque era muy fiel a la iglesia, diezmaba pues con regularidad. Y el testamento decía: dejo todos mis bienes, riquezas y propiedades al divino niño Jesús de Praga y a las divinas ánimas del purgatorio. Todo hacía pensar que la herencia iba a ser para la iglesia, ¿no? Entonces el párroco de la iglesia en Envigado estaba en representación de ella en el despacho, al igual que estaban la familia, la esposa y los 3 hijos esperando pues también su parte. Fernando González pues dirigiéndose a los presentes y digamos dejando por un lado un poco al párroco triste, sentenció que dejaba en administración de los bienes a su esposa y a sus 3 hijos, mientras el divino niño Jesús cumplía la mayoría de edad y a las divinas ánimas del purgatorio se les daba la gana de venir al despacho con personería jurídica a firmarle los papeles. Para cerrar, Mauricio, estas anécdotas, pues dicen, ya solo las anécdotas nos dan cuenta de la figura, de la particularidad de Fernando González, pero Fernando González también fue una persona, digamos, de familia y cercana al poder. Ciérranos este programa contándonos como algunos, aparte ya de los últimos días, a propósito que estamos celebrando, conmemorando más bien los 50 años de su muerte. Cuéntanos cómo fueron los últimos días de Fernando. Fernando vivía en la casa, en la finca de otra parte, con su esposa Margarita, algunos de sus hijos, ya otros se habían marchado. Lo visitaban regularmente escritores y estudiantes. Tuvo una relación de amistad epistolar y también de visitas con otros escritores y filósofos colombianos e incluso Jean-Paul Sartre, Thornton Wilder, pues también intercambiaron correspondencia con él, la hermana de Nietzsche. Y en sus últimos días él estaba siempre como en un estado de reposo en su casa, pensando y ordeñando la vaquita, ya dedicado a sus labores cotidianas. Él ya presentía la muerte y su último escrito precisamente se tituló Soy nadie en Dios, y lo escribió el mismo día que le dio el paro cardíaco, un 16 de febrero, un domingo, a las 7:30 de la noche en la casa de Envigado. Bien, esto ha sido todo por hoy, estimados audiencia y allí televidentes de Enfocados TV, ofreciéndole las gracias a Mauricio por haber compartido aparte, solo partecitas de lo que significa Fernando González, y qué bueno que hayamos tenido la oportunidad de mostrarle para aquellos que de pronto no lo conozcan y aquellos que lo conocen, pues situar un poco la obra de Fernando González y al escritor antioqueño dentro del marco de la literatura. Mauricio, hasta una próxima. Muchas gracias, que visiten la página otraparte.org si quieren saber un poco más sobre Fernando.
Ahora vamos a la sesión sin censura. No, yo no. No, sinceramente no. ¿Por qué? Porque, pues, la verdad me parece que uno puede expresar su forma de ser, como sea. Pues tampoco estoy de acuerdo de que la iglesia estigmatice a los escritores porque pues tenemos libre albedrío, ¿cierto? Entonces cada quien se puede expresar como quiera. Yo pienso que no, porque la escritura hace parte como de una cultura que intentamos rescatar, ¿cierto? Pues no solo no estoy de acuerdo con que estigmatice a los escritores, sino pues a la gente en general, ¿cierto? Ellos siempre tienden a dictarnos ciertas leyes y eso, y pues yo pienso que eso es como ya de la época medieval, cosas que para el momento no aplican, vivimos en otro mundo. Regresamos de Sin Censura y estamos aquí todavía con Fernandólogo, y quería centrarme en la etapa de producción más grande que él tuvo, y en esa etapa de producción escribió un libro llamado Viaje a Pie. Quería preguntarte, Mauricio, ¿qué es el viaje a pie? ¿Qué encontramos en este libro? El viaje a pie es como una bitácora de un viaje realizado por Fernando González con su amigo Benjamín Correa a través de las montañas antioqueñas. A pie, literalmente, con un bordoncito, una mochila, caminó desde Envigado, Antioquia, hasta el Nevado del Ruiz. Y todo el recorrido, a medida que se iba encontrando con diferentes situaciones, pueblos, costumbres, personas, hacía un análisis. El libro es una radiografía de lo que es la sociedad colombiana. En este libro encontramos temas que suelen ser recurrentes en la obra, pero quería que me contaras por qué él se fija tanto en la juventud y en las muchachas. El tema de la juventud prevaleció todo el tiempo en Fernando González, pues él era un alma de niño y un joven eterno, y se preocupaba mucho por llevar un mensaje a la juventud. Hay una frase muy famosa de él que dice: venga toda la niñez, toda la juventud, todo lo que es por venir a la oposición, porque nos han engañado y van a decir que no dejamos huella en la bendita tierra que habitamos. Entonces para él la juventud era el punto esencial para construir una sociedad con personalidad, un país con personalidad. Las muchachas era una de las maneras de ver a Fernando a Dios o a la divinidad o a la presencia, ¿no? Él decía: yo iba hacia Dios, pero las muchachas no me dejaron. Y también decía: Dios es la muchacha de las muchachas. Mauricio, este libro, a pesar de todo lo que nos cuentas, fue censurado por la iglesia, centrándose en Manizales y Medellín. ¿Por qué crees a qué se debe que fue esto? Bueno, el arzobispo de Medellín, Manuel José Caicedo, en 1930 hizo leer un edicto en todas las parroquias de Antioquia y a través del obispo de Manizales en todas las parroquias del eje cafetero, donde se prohibía bajo pena de pecado mortal la lectura del libro Viaje a Pie. El argumento era que sus páginas estaban llenas de sensualidad, de volterianismo, que atentaba contra las buenas costumbres y la sana convivencia, y que además de eso se burlaba de la Santa Madre Iglesia. Mauricio, ¿cuál crees tú que es la otra obra emblemática de Fernando? Bueno, es una pregunta muy difícil. Viaje a Pie sin duda es la más representativa. La otra obra emblemática de Fernando González es el resto de su obra. Todos los libros tienen unas características y una importancia muy relevante en los diferentes temas que tratan. Podríamos hablar de Mi Simón Bolívar, Los Negroides y Santander como una unidad, porque están hablando más o menos de los mismos temas. De la última parte de su obra, el libro de los viajes de las presencias y la tragicomedia del Padre Elías y Martina la Velera como otra parte. El Maestro de Escuela, que es inclasificable, es una novela también que va muy aparte del resto de su obra y es un libro con un sentido y un intimismo tal vez el más grande de toda la obra de Fernando González. Y la primera parte de su obra también es muy importante porque en ella trata todos los temas de los que va a hablar el resto de sus libros: Pensamientos de un viejo y El payaso interior. Luego de conocer un poco más a profundidad las obras emblemáticas y todo el recorrido de Fernando González, vamos a zoom in.